Buenas tardes. En primer lugar, agradecer primero a Marian el que me haya llamado para participar en estas jornadas, que me han servido mucho para volver a retomar algunas de las piezas de Lord Zuloaga que no pude presentar en mi tesis doctoral, porque en esos años el museo estaba con reformas, las piezas embaladas, y conocía algunas de las cerámicas que vamos a presentar a continuación por alguna publicación, pero ahora, a raíz de participar en las jornadas, pues Marian me hizo una revisión de los fondos de las cerámicas que había y bueno, me llevé la gran sorpresa de encontrar algunas piezas muy significativas. Desde luego, las que voy a presentar yo son las menos numerosas de todas las exposiciones que ha habido hasta ahora, con cientos de piezas de Talavera, de Moncloa y demás. Son muy pocas, pero son para mí muy importantes, porque la época de la fábrica de la Moncloa, de Lord Zuloaga, aunque Elisa Ramiro dice que después de mi tesis lo tiene muy claro, yo, conforme he ido sabiendo más, pues me doy cuenta de que sé menos, porque Lord Zuloaga estuvieron yendo y viniendo a la fábrica de la Moncloa en distintos momentos. Entre medias aparecen otros ceramistas que en algún momento firman, creo que aprovechando que no está Lord Zuloaga, un año que se van por ahí o 2 años, ellos firman sus piezas, vuelven de nuevo Lord Zuloaga y ahora, al hacer esta revisión, he encontrado alguna cosa interesante, que pienso que algunas de las piezas que se atribuyen a Lord Zuloaga realmente pudieran ser de algún otro artista, de algún otro ceramista importante de la época, como es este Alorda, que presento en el título. ¿Qué tienen en común Lord Zuloaga y Alorda, Ramón Alorda? Puesto pues que todos en algún momento trabajan en la fábrica de la Moncloa. La fábrica de la Moncloa, que yo siempre llamo la fábrica de la Moncloa de la época de Lord Zuloaga, para distinguirla de la fábrica de la Moncloa que ha estado pues, haciéndonos la exposición Elisa. Es una fábrica que se crea, empiezan a estudiar su creación en el año 1877, después que el padre de los 3 ceramistas Zuloaga, Eusebio Zuloaga, que era director de la Real Armería, también tenía una fábrica de decoración de armas en la travesía Conde Duque de aquí de Madrid y una fábrica de armas en Eibar. Gracias a su posición trabajando para la corona, consigue que sus 3 hijos en el año 1865 y 1867 vayan a estudiar a la Escuela de Cerámica de Sèvres en Francia. Una escuela pues, que realmente, debido en aquellos momentos al secretismo de la porcelana, pues estaba bastante cerrada a estudios extranjeros, pero que debido a la relación de la corona española con la corona francesa, pues consigue que sus hijos estudien allí. Parece que el mayor Guillermo pudo estudiar 5 años y los otros 2, Germán y Daniel, 3. Es algo que no lo tenemos muy claro del todo. En cualquier caso, su formación cerámica va a ser en la Escuela de Cerámica de Sèvres. Debido a la guerra franco-prusiana, Lord Zuloaga llegan a Madrid en 1870 y es una época un poco oscura, no tenemos documentación. Sabemos que están trabajando en la fábrica, en el taller de su padre, haciendo decoraciones de armas, de damasquinado. Y también por algún documento que hemos encontrado, sabemos que están decorando, haciendo decoraciones pues de techos pintados, de imitación de tapices en las paredes, junto con algunos otros pintores del momento, como los hermanos Perea. Es una época que no sabemos prácticamente mucho. Sabemos también por algún escrito del hijo de Daniel Zuloaga, Juan Zuloaga, que en algún momento están también pintando cerámicas. Es más, en alguno de los escritos dice, pues, si yo dijera la sopera que pintó mi padre, que está por ahí en un museo como si fuera de Buen Retiro, o cosas parecidas. Es decir, que deben estar
decorando también porcelanas o cerámicas, me imagino que en tercera cocción, pues imitando a las que se estaban haciendo antiguamente. Bueno, pues en el año 77 empieza a fraguar Eusebio Zuloaga, que el padre de los tres hermanos Zuloaga, que realmente es un gran protector y mecenas de sus hijos, y consigue que la corona pues les preste unos terrenos para hacer una fábrica de cerámica a imitación de las antiguas fábricas, como la de la Moncloa y como la de Buen Retiro, para que la corona pues haga regalos y no se gaste dinero en comprarlos. Entonces, entre el año 1877 y el 1882, que tenemos algunas de las primeras piezas cerámicas que sabemos ya que hacen los Zuloaga, pues hay un momento que no sabemos muy bien, deben estar pues construyendo los hornos, preparando toda la producción, en fin. Es en 1883 cuando conocemos la primera gran obra de los Zuloaga. Realmente, como he dicho antes, la documentación es tanto gráfica como documental, es bastante escasa. O sea, de las tres fábricas o de las tres fábricas y talleres en que trabaja Daniel Zuloaga, tenemos mucha documentación de la fábrica. Cuando Daniel Zuloaga deja la Moncloa y va a la fábrica de Vargas en Segovia en 1893, hasta 1906 tenemos mucha documentación. Después que monta el taller de San Juan de los Caballeros, en 1908, que empieza la producción, también tenemos mucha documentación, pero de la Moncloa o se ha perdido o todavía no ha aparecido. En cualquier momento realmente puede aparecer. De hecho, sí que se conservan bastantes bocetos de esa época de la Moncloa, algunos de ellos pues dentro de las colecciones del Ayuntamiento, de cuando estaban trabajando en la fábrica de la Moncloa. A pesar de que su padre Eusebio le dice: hijos míos, cuando vayáis de la fábrica, o hijo mío, a Daniel, cuando te vayas de la fábrica no te olvides de llevar los dibujos y los modelos. Pues parece que se le debió de olvidar o pasó de ellos porque han acabado en las colecciones de la administración. Uno de los pocos documentos gráficos que tenemos de la fábrica de la Moncloa del interior es esta fotografía bastante deteriorada que se conserva en los fondos del archivo del Museo Zuloaga de Segovia y en el que tenemos una serie de ceramistas, obreros que estaban trabajando en la fábrica. Tal vez alguno de estas, se supone que la foto es hacia 1882-83, tal vez alguno de esos personajes que haya por ahí sea el famoso Ramón Alorda, del que hablaremos después. Solamente conocemos a los tres hermanos Zuloaga, pues tenemos otras fotografías de ellos y los vemos a la derecha. El que está en el medio es el mayor, Guillermo Zuloaga. A su lado de pie, Daniel Zuloaga. Guillermo Zuloaga muere en 1893. Daniel Zuloaga muere en 1921. Y sentado está Germán Zuloaga, que es el hermano que muere más joven en 1886. Los demás, pues el que está sentado con ese sombrero de tipo segoviano, pues seguramente sea alguno de los alfareros que sabemos que trabajaban a la rueda en un torno, haciendo cerámicas a torno en la fábrica de la Moncloa. De los demás no conocemos sus nombres, aunque sabemos que algunos de los ceramistas que había en ese momento, por alguna carta que tienen con Zuloaga o alguna mención en los documentos, uno se llama José Luis, que tiene algunas cerámicas firmadas JL o incluso José Luis, otro Martínez, y de los demás, pues ahora mismo no tenemos documentación ninguna. La primera gran obra que decimos que sabemos que los Zuloaga ya pues tienen la fábrica montada y tienen una producción importante es
para el pabellón principal que se hace en el Parque del Retiro de Madrid, llamado ahora Palacio de Velázquez, durante el año 1883, que será el pabellón principal de la exposición de minería, cristalería y otras industrias que se hace en el Parque del Retiro de Madrid. Es una obra tan grande, encargada por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, que va a ser también un arquitecto de los primeros que está dentro de lo que se llama arquitectura del color y de los primeros que va a llevar a la arquitectura cerámicas esmaltadas de colores y siempre apoyando mucho a los ceramistas Zuloaga. La obra es tan grande que cuando se acaba esta es la fachada principal. También los dos laterales y la fachada posterior están todas recubiertas por cerámica. También el porche, con esos 3 arcos de entrada, también los costados y el frente, está todo recubierto de cerámica. En la parte superior, en las enjuntas, con grandes medallones de escenas pintadas. Es una gran obra importante, con todo tipo de técnicas, tanto en relieve como en arista, como de esmaltes pintados sobre cubiertas tannífera, y de tal manera que se acaba la exposición en el año 83 y todavía en el 84 siguen haciendo cerámicas para terminar el pabellón. Nos imaginamos que las posteriores, que harían la fachada principal y no sabemos si los laterales, pero en el 84 todavía siguen haciendo cerámicas para aplicar a las fachadas del pabellón. Muy interesante también es que todas las fachadas están hechas en estilo neorrenacimiento, que es prácticamente casi todas. Hay alguna cosa de tipo orientalizante o japonesoide en alguna de las fachadas laterales, pero prácticamente casi todas, sobre todo los que estamos viendo ahora, es el estilo de moda en estos momentos, el estilo neorrenacimiento. Desde finales de los 70 es un estilo que, sobre todo en Inglaterra, en Francia, es el estilo de moda. Pasando a las cerámicas que se conservan de la Moncloa, aquí en el Museo Arqueológico Nacional, una de las piezas, seguramente la más sobresaliente de las que se conservan, es este jarrón, que está también dentro de la moda en estos momentos. Las dos modas como más imperantes van a ser, pues por un lado, el neorrenacimiento que hemos dicho y por otro lado lo que se ha llamado japonismo, un poco interpretando decoraciones tanto chinas como japonesas. Es decir, que tampoco sean del tipo que sea, nos separan un poco a pensar si es una cosa china o japonesa. Se le llama a todo, en general, estilo japonismo. Este jarrón tenemos la suerte de que está firmado junto a la base, la Moncloa, 1885. Es uno de los años en que sabemos seguro que los Zuloaga están trabajando en la Moncloa. El jarrón es también interesante porque a través de las cartas que escriben con su padre se ve muy bien que los Zuloaga en estos momentos están experimentando con pastas, con técnicas distintas, y este jarrón, que a simple vista nos puede parecer que es un esmalte azul y unos esmaltes pintados sobre el azul, en realidad es una arcilla de color ocre claro, que vemos por ese desconchado que hay junto a la base, el color, pero lo que vemos después de color es un engobe blanco, es una arcilla blanca que han coloreado de azul, y también la decoración de flores, hojas, pájaros y demás está hecha pues con engobes en relieve, y luego después en una tercera cocción pues siguen haciendo detalles con grasas. Es decir, que cuidan muchísimo la técnica hasta el punto de hacer piezas que les hubiera sido más fácil pues hacer una segunda cocción con los colores sobre cubiertas tannífera, y sin embargo hacen todo un proceso interesante de 3 cocciones pues para conseguir efectos que no pueden conseguir con esas dos cocciones. La forma de este jarrón es una forma que está inspirada en los jarrones chinos,
En este caso, si vemos abajo esos dibujos a lápiz, son dibujos que Daniel Zuloaga hizo, se conservan en el archivo del Museo Zuloaga, y son dibujos a mano alzada, muy rápidos, en cuadernillos muy pequeños, y hace bastantes dibujos como bocetos para hacer piezas posteriores para la exposición esta de minería. Y es interesante pues, cómo esas formas, él pone arriba japonés, con lo cual califica el estilo de esas formas que está copiando. También arriba tenemos la misma forma, con una decoración también copiada de motivos chinos, en este caso un dragón, que está recorriendo el cuerpo del jarrón. Y es una fotografía, un detalle de una fotografía que luego la veremos más en grande para ver otras piezas, del fotógrafo Lauren, que hace del interior del pabellón que la fábrica de la Moncloa tenía en la exposición esta de minería del Retiro. O sea, además de decorar esas grandes superficies del Palacio de Velázquez, también la fábrica de la Moncloa tenía un pequeño pabellón de forma octogonal y en el interior había una exposición de los productos de la fábrica. Otros bocetos que conservamos de este momento en relación con la fábrica de la Moncloa también nos indica que este tipo de piezas intervinieron en ella los Zuloaga. Concretamente en el dibujo que vemos a la izquierda, en ese dibujo a lápiz, que hay una decoración muy tenue, también de tipo oriental, que no se aprecia bien porque está hecha con un lápiz muy suave, concretamente está firmado D. Z, son dos letras entrelazadas que en muchas obras de los Zuloaga hemos constatado que firma así Daniel Zuloaga. Y a la derecha vemos el mismo tipo de jarrón, y en este caso con dos tipos de azul, uno más oscuro y otro claro, pero también con una decoración de personajes chinos dentro de un medallón polilobulado y que vemos que desde luego está en la misma órbita que el jarrón que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. En este caso, estos dos bocetos están en la colección también del Ayuntamiento de Madrid. En cuanto a la decoración, en cuanto al tipo de decoración, en el archivo del Museo Zuloaga de Segovia se conserva pues, cientos de bocetos, algunos de la época de la Moncloa y otros de la época de la fábrica de Brera en Segovia y más abundantemente del taller de San Juan de los Caballeros de Segovia, que eran los tres establecimientos donde Daniel Zuloaga hizo cerámica. Como vemos, aunque la composición no es exactamente igual, pero sí vemos que la idea estética es la misma. Es un pájaro en una rama y una serie de hojas y flores, un poquito con una composición muy similar a la que vemos en el jarrón del Museo Arqueológico Nacional. También otros bocetos que se conservan en el archivo del Museo Zuloaga, algunos de los cuales luego dieron lugar a origen a formas cerámicas, es este jarrón que vemos, este boceto correlado con un jarrón. En este caso es un jarrón que es japonés, tiene una tapa y es un jarrón que Daniel Zuloaga copió de uno japonés estilo Imari que tenía en su colección de cerámica y que se conserva en el archivo se conserva en el Museo Zuloaga de Segovia. Vemos que también al lado del jarrón hay una pequeña acuarela con ese mismo pájaro con las ramas con flores que vimos en la composición anterior junto al jarrón arqueológico. También este pequeño jarrón con tapa hace una decoración china, en este caso la copia de una postal que se conserva en el archivo del Museo Zuloaga de una pintura china. Y vemos al lado este mismo jarrón lo va a hacer en cerámica, tanto en tapa como sin tapa. Concretamente en el Museo Sorolla de Madrid se conserva uno de estos jarrones con esta decoración de gallo y gallina y flores que el propio Sorolla compró en la exposición que hizo Daniel Zuloaga en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Es muy interesante también el jarrón que hay al lado, que es este mismo modelo, pero es muy interesante cómo le ha acoplado para una pantalla de seda para convertirlo en pie de lámpara y está muy dentro de la idea de estos momentos de artes decorativas integrales que se están haciendo en toda Europa, concretamente pues todo el fenómeno de Arts and Crafts de William Morris en Inglaterra. Daniel Zuloaga esto lo va a hacer mucho, diseña este jarrón con la pantalla de seda, que la pinta él también, diseña muebles, diseña tapices, es decir, hace decoraciones integrales. La segunda pieza que presentamos aquí en el Museo Arqueológico Nacional es este gran plato, que ha sido uno de los descubrimientos, no sabía que existía este plato aquí, y que está estampillado atrás. Tenemos ahí una pequeña foto del reverso, se ve el color de la arcilla, solamente un barniz transparente el que tiene, y un sello impreso que es totalmente ilegible, pero por otros que hemos encontrado en otras piezas, en otras colecciones, sabemos que algunos de ellos pone la Moncloa 1882. O sea, que sería un poco las primeras piezas fechadas que tendríamos de Lord Zuloaga en la Moncloa. El plato está hecho a arista, es decir, está hecho a molde. La decoración también está inspirada en piezas orientales y alrededor tiene toda esta banda de tulipanes como cenefa. En el Museo de Historia de Madrid se conserva una pieza idéntica. En este caso han utilizado otra paleta, otros colores, y el reverso está esmaltado con cubierta blanca estanífera y la leyenda Moncloa 1888 y las iniciales JL. Las iniciales de ese ceramista que sabemos que está pululando por la Moncloa, tanto cuando está en Lord Zuloaga como no, y que firman alguna de sus piezas. En el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid también tenemos otra pieza, otra cerámica de la Moncloa, firmada también por este ceramista. Este modelo lo siguen haciendo Lord Zuloaga. Después de que Daniel Zuloaga, al morir su hermano Guillermo en 1893, se establece en Segovia en la fábrica de Vargas. De nuevo, el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco le va a encargar las grandes decoraciones aplicadas a las fachadas del Ministerio de Fomento, hoy día Ministerio de Agricultura, que está en la plaza de Atocha. Es un edificio impresionante con unas fachadas gigantescas, donde no solamente hay grandes paños de azulejos con la técnica de bajo cubierta y también con la técnica de entubado, como este gran plato que vemos aquí. Es una técnica que empieza a utilizar Daniel Zuloaga en la fábrica de Vargas y es una técnica muy común dentro de la estética del modernismo. En Cataluña le llaman entubat, en Valencia tubat. Se hace con una jeringuilla, con barro líquido, y con la jeringuilla van haciendo el dibujo en relieve. Y ese relieve les sirve después de cocerlo una vez, lo rellenan los espacios con esmalte y vuelven a cocerlo otra vez. Daniel Zuloaga de alguna manera se inspira en las cerámicas de Arista, pero él siempre se anuncia como diciendo que hacen esto siempre de manera manual y que pueden reproducir todo lo que quiera el cliente, porque se hace a mano. Es decir, intentando darle importancia a hacerlo original y a mano antes que hacerlo a molde, como es la Arista. En este caso está hecho con una pasta cocida a 1200 grados que tiene kaolín y que funciona, es muy blanca, los colores sobre esta pasta son muy translúcidos. En algún momento algún crítico le llama como esmaltes venecianos y es una pasta que resiste muy bien las inclemencias del tiempo.
No como va a ocurrir después cuando empieza a utilizar pastas rojas, pues que algunas están bastante machacadas. Estas, sin embargo, los edificios que se conservan, esta pasta como tiene caolín y está cocido a alta temperatura, pues se conservan extraordinariamente muchas fachadas de esta época de la fábrica de Vargas. Al lado tenemos una foto del interior de la fábrica de Vargas, solamente para que veamos que este mismo modelo también lo va a hacer, por ejemplo, en este Gran Tibor. Tiene un tamaño muy grande, no conocemos la pieza en realidad, pero conocemos algún otro parecido y son tamaños pues, de más de 1 metro de alto. La tercera pieza que se conserva aquí en el Museo Arqueológico Nacional de la época de la Moncloa es esta cornucopia, interesante en este caso porque está hecha con reflejos metálicos. Tiene azul cobalto y reflejos metálicos. Es una pieza que debieron de darle bastante importancia, puesto que a pesar de que la rocalla de la parte superior se rompió, seguramente en uno de los procesos, tal vez en la primera cocción en bizcocho sale ya rota, pero no les importa y la esmaltan de nuevo. Y la decoran con reflejo metálico, o sea, la vuelven a cocer 3 veces. Luego les debió de parecer una cosa bastante interesante. El caso es que esta época es la época en que empiezan a interesarse los ceramistas por el reflejo metálico. Pensar que estamos hacia 1882 y en estos momentos en distintos puntos de España distintos ceramistas están intentando reproducir esos reflejos metálicos de la época hispano-musulmana. Entre ellos Lord Zuloaga y entre ellos también el ceramista que vamos a ver a continuación, Ramón Alorda. Esta pieza está en la Moncloa, hecha en la Moncloa. Ahora yo ya no me atrevo a decir si es una de las piezas que hizo Alorda con reflejo metálico. Lo único que en estas piezas de esta época, siempre digo fábrica de la Moncloa en la época de Lord Zuloaga. Y luego añado a continuación si sé quién la ha hecho, pues Daniel Zuloaga, o Ramón Alorda, o José Luis, o Martínez. Es muy complicado porque los directores de la fábrica y los que hacían los modelos eran Lord Zuloaga y los demás, pues en el caso concreto de Ramón Alorda, pienso que en uno de esos momentos que Lord Zuloaga no están, puede ser uno de los ceramistas al que llamaron. Ahora después, cuando veamos un poco la trayectoria de Alorda, veremos que es muy complicado, que es un gran ceramista todavía por estudiar, pero que es una persona que está, podríamos decir, en todas las fábricas importantes de España de esos momentos. Una figura interesantísima porque es transversal, está en todos sitios. Podemos estudiar las fábricas de cerámica de España a través de él casi. Es muy interesante. Yo me topé con él cuando estaba haciendo mi tesis doctoral a raíz de una pieza, que ahora la veremos después. Como estaba estudiando Lord Zuloaga, no le di mucha importancia y se me quedó ahí un poco estancada. El año pasado, a raíz de hacer un estudio y una publicación que estará en imprenta de cerámica contemporánea en el Museo Nacional de Arte Decorativas, me volví a encontrar con Alorda y ya se me quedó ahí como entre comillas. Y ahora, al hacer esto, me lo he vuelto a encontrar con una pieza extraordinaria que veremos a continuación. Solamente esta imagen de la que extraje ese pequeño jarrón como el que se conserva aquí en el Museo Arqueológico Nacional, que vemos en una de las paredes del fondo, para ver un poco el repertorio de lo que estaban haciendo en la Moncloa en estos momentos, de tal manera que un poquito lo que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional es lo mismo que estamos viendo en este interior del pabellón que la fábrica de la Moncloa montó en esa exposición de minería del Retiro del año 1883. Entonces vemos este jarrón, que es el que extraje antes. Este tipo de decoraciones oriental lo vemos en este gran jarrón que está interpretando uno que se conserva en Patrimonio Nacional, uno de esos jarrones que trajo Isabel de Farnesio del siglo XVIII, chino. Vemos algún otro plato que podría parecerse al que está aquí, como este que vemos aquí y algún otro.
Y vemos un montón de cornucopias. En esta pared vemos nada menos que 1, 2, 3 y 4, ovaladas en posición vertical, y en la otra pared, otra vertical y 2 horizontales, 2 del tipo de la que se conserva aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Viene muy a cuento, en relación con estas cornucopias, citar el consejo que les daba Eusebio Zuloaga. Eusebio Zuloaga es el que les busca la mina de caolín también. Cuando hemos visto antes el plato que dije está hecho en la fábrica de barcas de Segovia, cuando se va a Segovia, Eusebio Zuloaga estaba siempre encima de sus hijos, ayudándoles, e incluso les busca una mina de caolín. Y cuando están haciendo estas cornucopias tipo Alcora o otras piezas del estilo de Alcora neorrococó, Eusebio Zuloaga les dice: hijos míos, tened cuidado, no vayan a decir que somos del siglo XIX. O sea, fijaros qué interesante el punto de vista que tenía su padre. O sea, él quería que sus hijos estuvieran a la moda, y la moda en esos momentos, desde finales de los años 70, era el neorrenacimiento. Muy interesante además el tipo de neorrenacimiento, como comentaba esta mañana con Alfonso Pleguezuelo, porque el tipo de neorrenacimiento que Daniel Zuloaga cultivaba en estos momentos era el neorrenacimiento italiano. O sea, su modelo a seguir era las cerámicas tipo de la Robia del siglo XVI. Pero cuando se traslada a Segovia y monta el taller en la iglesia de San Juan de los Caballeros, su modelo deja de ser ese renacimiento italiano para ser el renacimiento español. De tal manera que en cerámica ya el modelo que va a seguir, que para él es lo típico español, es el oratorio de los Reales Alcázares, el altar de los Reyes Católicos, de Niculoso Pisano. Entonces, para él, a partir de ese momento, Niculoso Pisano es como, fijaros que venía también de Italia, pero para él eso era lo español. Es muy interesante el cambio que además se va a traducir en los modelos que va haciendo en cerámica en esos momentos. Cambia totalmente. La otra pieza que se conserva aquí en el Museo Arqueológico Nacional es una pieza que está hecha ya en el taller de San Juan de los Caballeros de Segovia, y que además está hecha ya después de muerto el padre Daniel Zuloaga en el año 1921. En 1904 Daniel Zuloaga compra esta iglesia románica que estaba desamortizada, una iglesia importantísima, puesto que se considera que es una de las primeras iglesias de Segovia, era visigoda. En la última restauración se excavó y apareció la planta visigoda, y de alguna manera, pues en el proyecto museístico se ha resaltado ahí con otro tipo de piedra y se ve cómo era la iglesia visigoda. Pues esta iglesia románica, Daniel Zuloaga, después de estar un año en la fábrica de pasajes de San Juan, dirigiendo la fábrica de porcelana, no acaba de encontrar allí su sitio, y antes de irse, pues no sabía muy bien qué hacer con la iglesia de San Juan de los Caballeros, incluso intenta venderla. Pero sus amigos segovianos le animan para que vuelva a Segovia, y al final, pues con un gran encargo que le hace el obispo de Segovia, una gran sarga de estas que en Semana Santa cubrían los altares, una sarga que tenía como 100 metros cuadrados y que no sé si será una de las últimas sargas que se hacen en España en relación con estos ritos religiosos. El caso es que con el dinero que gana transforma la iglesia de San Juan de los Caballeros, la transforma en taller. Y en el año 1908 hace la primera cocción de cerámica. Bueno, pues en estos momentos ya sus hijos, aunque ya le estaban ayudando en la fábrica de barcas de Segovia, en estos momentos tienen también un gran protagonismo ya. Y Daniel Zuloaga siempre intenta también promocionar a sus hijos, sobre todo a Juan Zuloaga. Son los 3 hermanos que vemos aquí, eran 4 hermanos, pero de estos 4 solamente 3 trabajaron en el taller de cerámica. La otra hermana, Cándida Zuloaga, pues un poco llevaba tareas de todo tipo, ayudando a la madre, incluso también pues de tipo administrativa seguramente en relación con el taller. Es muy interesante el trabajo de los 3 hermanos Zuloaga en la iglesia de San Juan de los Caballeros, porque en el momento muchas intelectuales de la época las ponen como ejemplo de lo que tenía que ser una mujer moderna
liberada, que con el trabajo de sus manos, en lugar de estar en casa cuidando la casa, con su trabajo era capaz de ganarse el sustento. Tipo la diputada Margarita Nelken, por ejemplo. Tiene algún artículo sobre ellas, pues alabando ese espíritu independiente de estas trabajadoras en la cerámica. Daniel Zuloaga, el padre, es el que vemos aquí sentado, y Juan Zuloaga, de pie, en el medio Esperanza Zuloaga, que muere en el año 1937, y a la izquierda Teodora Zuloaga, que es la última que sobrevive de los hermanos, llegará a ser directora del Museo Zuloaga, cuando se convierta esta iglesia en museo. Bueno, pues la pieza que se conserva aquí en el Museo Arqueológico Nacional es esta caja románica. Es de las piezas que he presentado hasta ahora, es la única que pude ver cuando hice mi tesis, porque, como he dicho antes, estaba más accesible y las otras pues estaban como embaladas y estaba el museo un poco pues en remodelación y difícil de ver. Esta la publico en mi tesis doctoral. No con tan buenas fotos como tengo ahora, gracias a Marian. Y si vemos antes, recordamos la iglesia de San Juan de los Caballeros, vemos que está inspirada en ese atrio muy típico de las iglesias segovianas, en este caso de las iglesias segovianas románicas, con esos arcos de medio punto típicos y esos canecillos. Esta caja románica es uno de los modelos creados por Juan Zuloaga Stringana después de ya muerto el padre en 1921. En toda la documentación que he estado viendo hasta ahora, tanto escrita como gráfica, no he encontrado ninguna referencia, ninguna foto a esta pieza. Luego tengo claro, a no ser que de pronto aparezca alguna foto o algo por ahí, que es una creación de Juan. Además de esta, tengo localizadas alguna otra pieza más que pondremos ahora. Luego pienso que después de muerto el padre, en el año 21, pues hay como un intento de hacer nuevos modelos en el taller. También a lo mejor porque en algún momento están diciendo, como los hijos de Zuloaga lo único que hacen es como copiar lo que hacía el padre, pues tal vez hay un intento de hacer algunos modelos nuevos y demostrar que ellos pues seguían creando. En este caso, las decoraciones que aparecen entre los arcos, lo que ellos llaman esmaltes pintados, son decoraciones segovianas y es el típico estilo más conocido de los Zuloaga en Segovia, lo que nosotros llamamos tipos y paisajes segovianos, y que está muy en relación pues, con todo ese movimiento de la generación del 98, de buscar la esencia castellana. En este caso, pues en la parte principal tenemos una vista en primer plano de la Casa del Sol, que es ahora el Museo Provincial de Segovia, y al fondo pues la masa de la catedral con su gran torre gótica. Y en este lado menor, la puerta de San Andrés, una de las puertas que se abren en la antigua muralla de Segovia. En el otro lado también tenemos una vista de Segovia, con ese tipo segoviano, con su típico sombrero y el burro que avanza hacia nosotros, y al fondo vemos la ermita de la Veracruz, una de las iglesias como más simbólicas románicas de Segovia, por eso de que está en relación con los templarios, y a la derecha pues también otro de los monumentos importantes de Segovia, el Alcázar. Y en este lado menor, pues como el monumento por excelencia más típico de Segovia, que es el acueducto. Aquí una foto solamente para que veamos en ángulo un poco más la idea de esta caja románica, y una de las firmas impresas típicas del taller de los Zuloaga, que es el sello impreso con las iniciales mayúsculas Daniel Zuloaga. Es un sello que ya se usa antes del 21, en tiempo de Daniel Zuloaga,
pero que los hijos de Zuloaga siguen usando todo el tiempo, lo que a veces puede inducir a confusiones de que sean piezas anteriores. Pero aparte de estos modelos que hacen nuevos, como esta caja románica, ellos siguen siempre un poco reproduciendo las obras, los modelos de su padre. Un poco, yo creo que no como copia, porque como vemos aquí, ellos son capaces de crear obra nueva, sino como una especie de homenaje y sello del taller de los Zuloaga, homenaje a su padre. Se conserva en el archivo del Museo Zuloaga este boceto para la puerta esta de San Andrés y para el acueducto en acuarela. Y arriba es muy interesante también señalar que los Zuloaga, tanto el padre Daniel como los hijos, no utilizaban en general la copia del natural. O sea, no iban con su caballete, con su bloc y se ponían delante del monumento, sino que hasta ahora, por lo que hemos podido estudiar, casi todas las obras están sacadas de fotografías. Y además tienen curiosas maneras de copiar las fotografías. Algunas de ellas, en la trasera está el dibujo a lápiz, es decir, que cogían estas fotografías, la mayor parte de las veces no son fotografías como las que conocemos ahora, la gelatina, con esos cartones gruesos. Son fotografías que son a la albúmina, que son casi como papel de seda, tan finas que poniéndolas en un papel al trasluz, pues por detrás puedes copiar el dibujo, de tal manera que en el Museo Zuloaga, algunas de esas fotografías, pues la manera que tenían los Zuloaga muy fácil de pasar el dibujo a la cerámica era poner esa foto en la ventana, a hacer el dibujo y luego ese dibujo con un calco lo copiaban directamente en la cerámica. Vemos un poco arriba la fotografía tal como la veían los Zuloaga en ese momento y la restauración posterior como la podemos encontrar ahora. Vemos que en el arca de los Zuloaga, en la arca románica, están copiando el modelo tal como lo veían los Zuloaga. Además de paisajes, se conservan en otras colecciones, otras cajas románicas que copian distintas escenas. En este caso vemos una totalmente cubierta de reflejos metálicos, que yo creo que es una de las características que más se asocian al taller de los Zuloaga en época de los hijos, que es la abundancia de distintos tonos de reflejos metálicos. No solamente reflejos metálicos hechos en tercera cocción en reducción, sino también lustres hechos en oxidación. O sea, y además es muy curioso cómo ellos, para sacar muchos tonos distintos, según el lustre lo utilicen sobre un blanco, un esmalte azul, un esmalte marrón, el tono del lustre cambia. Entonces ellos van jugando a crear 20 tonos de lustres distintos, según la base que tengan. O sea, es como el barroquismo llevado al extremo en cuanto a reflejos metálicos, como podemos ver en esa caja románica. O esta otra caja de abajo, también modelo, pensamos, de Juan Zuloaga, porque no hemos encontrado constancia anterior. Es una cajita más pequeña, hay alguna lista donde se asocia a tintero románico, en otras veces pone caja románica, no lo tenemos claro, pero también está hecha totalmente cubierta de reflejos metálicos, tanto las escenas que tiene entre los arcos, también de tipo segoviano, también hechas en lustres reflejo metálico. Y vemos al lado una tinaja para que veamos cómo este tipo de decoración neorrománica ellos la hacen no solamente en relieve, sino que la llevan también a piezas de forma pintadas, como es en este caso esta gran tinaja, que tiene la particularidad de que no está hecha a torno en el taller que tenían los Zuloaga. Los Zuloaga tenían un torno y un alfarero que se hacía las piezas a torno, pero en este caso esta tinaja procede de Cantalapiedra en Salamanca. Ellos les gustaba mucho sobre todo la pintura en la cerámica, entonces a veces los soportes no les importan tanto, incluso este tipo de tinajas, hay por ahí alguna descripción donde dice les gusta que sean hechas por alfareros porque la arcilla
tiene un carácter y una fuerza que eso es lo que ellos buscan. Ellos todo el tiempo están hablando de que quieren hacer una cerámica español que tenga un carácter con mucha fuerza, y este tipo de alfarería ya les daba esa base con esa fuerza para pintar encima. Concretamente, esta tinaja y otros 2 o 3 modelos más los presentó Juan Zuloaga en el año 1934 a la Exposición Nacional de Arte Decorativo y se llevó el primer premio. De tal manera que estas cerámicas, al tener un premio nacional, acabaron en depósito en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, donde están ahora. También este tipo de decoración neorrománica la van a utilizar los Zuloaga para una de sus últimas obras así emblemáticas, como va a ser el encargo en el año 1900, que se va a hacer en el año 1929 para la Plaza de España de Sevilla con motivo de la Exposición Iberoamericana. Ellos utilizan como fondo también esa decoración las laterales del claustro, de los arcos del claustro, y la central de una de las puertas importantes de la iglesia románica de San Juan de los Caballeros, ya de estilo gótico, como vemos que en el cerco apuntado. Y la escena que representan, una escena historicista, es la coronación de la reina Isabel la Católica en Segovia. Bueno, pasamos ahora al otro ceramista, Ramón Alorda Pérez, del que prácticamente no hay ningún estudio así, ningún artículo, solamente referencias, alguna biografía muy ligera y además con muchas confusiones. O sea, en una página dicen que nació en un sitio, en otra que nació en otro, e incluso en su última época, parece que en los años 90, trabaja en la fábrica de la Cartuja y en las publicaciones que hay sobre la Cartuja dicen que trabaja allí de 1900 a 1910, cosa incluso que hace el catálogo de azulejos del año 1907. Cuando él está muerto, se sabe que muere en 1899 e incluso hay una crónica con una poesía que le hacen para homenaje a su muerte. Entonces, bueno, es solamente para decir que es un ceramista que está ahora en proceso de estudio y que, como he dicho antes, pues va a trabajar en distintas fábricas y es un personaje interesantísimo, que espero que también lo resulte para vosotros cuando veamos viendo lo que hace. Bueno, la primera pieza que vamos a poner de Ramón Alorda en la fábrica de la Moncloa, hemos tenido la suerte de que nos haya aparecido, pero hace unos días, en la última subasta de Balklis en Barcelona. Y, curiosamente, es la única pieza que conocemos de Alorda que está firmada en la fábrica de la Moncloa. Conocemos prácticamente nada y justamente ahora, cuando iba a ser esta presentación, nos aparece este plato y este jarrón firmado por Alorda, como veremos ahora después, en la Moncloa. Es una pieza que vemos de carácter historicista y dedicada, una pieza de encargo encargada por el Marqués del Campo, que es un aristócrata que vive en Valencia, y que Alorda refleja muy bien pues poniendo ese escudo de Valencia en la parte superior. Es una pieza hecha en reflejo metálico, que es un tema que domina Alorda. Por ejemplo, uno de los escritores de la época, Valls, en el año 1894, dice: los reflejos de Alorda no son tan buenos como los valencianos, pero tienen la calidad suficiente como para dársela al más experto anticuario. O sea, que de alguna manera sí que debería hacer buenos reflejos metálicos. En este caso, esta pieza, pues vemos que no está lograda del todo, que tiene algunos fallos, el reflejo se ha perdido en algunas de las zonas, pero dadas las pocas piezas que conocemos de Alorda, pues para nosotros y para nuestro estudio es capital. La fechamos antes del año 1899 porque es el año en que muere el Marqués de Campo. En el solero del jarrón está firmado la Moncloa, Madrid, Alorda. Luego no nos cabe duda de que está hecho en uno de esos momentos que Alorda está trabajando en la Moncloa. No sabemos exactamente en qué años está trabajando. Pensamos que en algunos años concretos de los años 80 y que también está yendo y viniendo, porque lo que hemos comprobado es que tan pronto está en un sitio como... O sea, está haciendo vida entre Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla.
Está como dando saltos y hay un año que le vemos que firma un cuadro o presenta una exposición, un cuadro que vemos que es un tema valenciano o que es un tema catalán o que es un tema madrileño. O sea, que estáis saltando de un lado para otro. En el plato, en el reverso, solamente hay esa especie de abreviatura que hemos asociado a ADA, una abreviatura de Alorda. No lo tenemos claro, pero pienso que puede ser eso. También de Alorda, en los fondos del Ayuntamiento de Madrid, se conservan estas dos láminas estupendas, interesantísimas, porque en las dos, a lápiz pone en una de ellas el visto bueno del señor conde, unas iniciales que no sabemos muy bien a qué se refieren, pero sí. La otra dice visto bueno Morphy, es decir, que tanto una como otra el conde de Morphy es el que les da el visto bueno. Esto es muy importante porque el conde de Morphy es el que supervisa prácticamente todos los trabajos mientras dura la fábrica de la Moncloa. Es uno de los accionistas de la fábrica de la Moncloa y a través de la documentación vemos que tiene muchas broncas con Lord Zuloaga en algunos momentos. A pesar de eso, Guillermo Zuloaga incluso le dedica una pieza al conde de Morphy que se conserva en el Museo Nacional de Artes Decorativas, que es la única pieza que conocemos firmada de Guillermo Zuloaga, porque Guillermo Zuloaga siempre se dice en la documentación que él se dedicaba a los hornos, a las pastas, es decir, era el que un poco estaba a cargo de la técnica, no de las decoraciones que parece que estaban a cargo de los hermanos Daniel y Germán. Por lo tanto, estas dos láminas son muy importantes porque de nuevo nos asocian a Alorda en relación con la fábrica de la Moncloa. No sabemos si estando Lord Zuloaga al tiempo o si en esos años en que van y vienen Lord Zuloaga a la Moncloa. Y la primera pieza que conocí de Alorda, cuando estaba haciendo mi tesis y que me dejó así un poco sorprendido porque no sabía muy bien asociar ni encontraba nada en esos momentos, hace 20 años, no encontraba nada relacionado con Alorda. Ahora, después de las vueltas que ha dado la vida en estos 20 años, ya empiezo a relacionar. ¿Y por qué? Pues vemos que esta pieza perteneció al administrador de la Moncloa, a Benito Soldevilla, que durante los años 80, durante unos cuantos años, fue administrador de la fábrica de la Moncloa. Y que gracias a él y a las obras que han quedado en manos de sus herederos, pues para mí de pronto se abrió todo un campo que hasta ese momento no conocía, que es todo el repertorio de azulejos que se hacían en la Moncloa. En la Moncloa se hicieron pues docenas de modelos de azulejos. Algunos de ellos todavía se conservan en espacios in situ. Otros han acabado en los museos, además de una manera muy curiosa, han acabado en los museos enmarcados al mismo tiempo que estaban coleccionando cerámica, azulejos de Sevilla o de Talavera. Al lado de esos azulejos están enmarcados los azulejos de la Moncloa, de tal manera que creo que a finales del XIX se les estaba dando ya la misma importancia como algo importante para coleccionar y de la misma categoría que los azulejos del siglo XVI, trianeros o talaveranos, que en realidad era lo que estaban copiando los de la Moncloa. Bueno, pues este jarrón, en manos de los herederos de este administrador de la Moncloa, aparece en la base fábrica de reflejo y Alorda. Yo en aquellos momentos no tenía otra documentación y pensaba que fábrica de reflejos se referiría a la Moncloa. De todas maneras, yo no me atreví a hacer nada y lo dejé ahí en stand-by diciendo, bueno, a ver si aparece algo con el tiempo. Bueno, pues con el tiempo apareció lo siguiente. Apareció que Alorda, Ramón Alorda y Pérez, nada menos que tenía una fábrica de reflejo metálico en Valencia. Y cuando presenta esta memoria descriptiva para obtener una patente en relación con los reflejos metálicos, que él le llama un nuevo procedimiento para el dorado y pintado de toda clase de reflejos metálicos aplicados a la cerámica en general, llamado Renacimiento árabe u oriental. Bueno, pues cuando presenta esta patente consta que es vecino de Valencia. La patente la presenta el señor Juan Argenti en su nombre y durante 9 años, desde el año 84 en que
en que en el año 83 ya la patente se le da, pero tienen que certificar que la patente está en práctica. Y entonces el ingeniero todo valenciano es designado por la Junta para que vaya a comprobar que se están haciendo esos reflejos metálicos que describen la patente. Y certifica que ha ido a su fábrica valenciana, que está en la calle Santa Mónica, y que ha comprobado que se están haciendo esos reflejos metálicos que están en práctica. Luego, en esta memoria describe el proceso para hacer los reflejos metálicos, pues qué elementos utiliza, cómo tiene que molerlos, cómo hay que cocerlos, en fin, lo describe minuciosamente. Entonces, tenemos ahora mismo ya la certificación de que Alorda también tuvo su propia fábrica de reflejo metálico en Valencia, al parecer. No sabemos si cuando se traslada en Madrid hemos encontrado una documentación de que dice que en el año 83 deja la fábrica de Valencia, la desmonta y se viene a Madrid a probar suerte. No sabemos si a montar aquí su fábrica de reflejo o si a presentar sus reflejos a la fábrica de la Moncloa para decir, mira, esto es lo que hago, quiero trabajar en esta fábrica. De tal manera que tenemos algunas piezas que ahora mismo no sabemos si están hechas en la Moncloa o están hechas en su fábrica de Valencia o en algún otro sitio. Concretamente, este plato y este jarrón que curiosamente podemos asociar al que pusimos primero de la venta Stan Balklis, que también es un plato con un jarrón, es como un juego, que aquí vuelve a repetir. Este se conserva en el Museo de Pigman de Sevilla, porque Alorda, una de las fábricas en las que trabaja, es en Pigman. Pero el tipo de material que utiliza, el tipo de reflejo, nosotros que sepamos no conocemos nada parecido que se hiciera en la fábrica de Pigman. No sé si los más expertos que hay aquí ahora después nos podrán decir si ellos han visto algo parecido. Pienso que tal vez está en la fábrica de Pigman porque esta es una de las piezas que él presentó para decir, mirad, yo hago esto, soy un ceramista que hace reflejos metálicos y quiero trabajar aquí. Tal vez por eso estas piezas que no tienen que ver nada, creemos, con lo que se hacía en Pigman, están ahora en el Museo de Pigman. Concretamente, el plato está firmado bajo la pandereta que tiene esta maja, Alorda. Aquí abajo está firmado Alorda. Y, por último, fijaros que todavía no he presentado el plato que se conserva de Alorda en el Museo Arqueológico Nacional, porque he querido un poquito que sepamos quién es Alorda para darle un poco más importancia al plato. Pues otra de las fábricas que trabaja Alorda es en la fábrica Florensa de Barcelona. Hemos llamado fábrica Florensa porque a veces nos encontramos Florensa hermanos, a veces nos encontramos Florensa hermanos e hijo y a veces nos encontramos Ramón Florensa. Sabemos que está ahí pululando por esta fábrica en los años 80. Ramón Florensa, sus estudios primeros son en pintura y los hace, al parecer, en Barcelona. Según algún documento en la Academia de Bellas Artes de Barcelona. No se sabe muy bien. El caso es que sus primeros estudios, pues como otros ceramistas, como Lord Zuloaga, son primero en pintura. O sea, incluso cuando hemos visto antes la patente que presenta para el reflejo metálico, dice experto en el arte de la pintura al óleo. O sea, que es decir, él se considera pintor lo primero. Pues sus primeros años se va a dedicar a la pintura, a finales de los 60 hace su primer viaje a Italia, a Venecia, para estudiar la pintura y parece que concretamente las pinturas de Fortuny, lo cual nos interesa también mucho en relación con el plato que se conserva aquí en el Museo Arqueológico Nacional, que ahora veremos. Pues después de que vuelve a Barcelona en el año 71, se presenta exposiciones de todo tipo, tanto exposiciones nacionales como en galerías, concretamente en la Sala Parés, que es una de las salas de exposiciones más importantes que había en Barcelona. También Daniel Zuloaga en esta Sala Parés hizo 2 exposiciones, la última en el año 21, en el año de su muerte, al parecer con gran éxito. Pues Alorda, volvemos a encontrar aquí otra conexión, también expone en esta Sala Parés. Y entre el año 80 y el 83 hace un segundo viaje a Italia,
por un mecenas para el que pinta, que es un empresario importante catalán que se llama Arnús, y en el año 81 presenta una exposición, su primera obra sobre porcelana, una pintura en miniatura sobre porcelana. No sabemos si este aprendizaje sobre porcelana lo va a hacer en este viaje a Italia, que está en esos años, o lo hace en Barcelona. El caso es que a partir del 81 empieza a pintar sobre porcelana. Y pensamos que en esta fábrica de Hermanos Florensa de Barcelona, que es una fábrica que se fue derribada en el año 1980 y que se encontraba en la zona de Hostafrancs, de la que se conserva esa chimenea que vemos en la fotografía, era una fábrica, por lo que vemos en este grabado de una carta comercial de la época, pues una gran fábrica, con esas naves impresionantes, con esas chimeneas, vamos, una gran fábrica industrial en la que trabajarían centenares de obreros. Las piezas que se hacen en esta fábrica son de una calidad impresionante. Una de las piezas que se hace es una vajilla que conocí gracias a la lectura de un artículo de Toni Casanovas sobre el toro en la cerámica, y ella habla de esta vajilla que tenía 105 piezas y que el rey Alfonso XII regaló al famoso torero, el Lagartijo, y que hoy día se conserva en el Museo Taurino de Córdoba, con escenas taurinas, y una de ellas, como vemos aquí, esta bandeja con el retrato del torero. Tenemos que decir que en esta fábrica una de las cosas que siempre se alaban es sus retratos, de tal manera que en algunos de los periódicos se describe su escaparate en la calle Escudillers, números 21 y 23 de Barcelona, y se dice que había retratos de todos los personajes famosos, entre ellos Prase de Sagasta, Gallarre, vamos, todos los importantes, e incluso también que se exponían fotografías. O sea, y esto es muy interesante, porque una de las cosas que hemos visto que hacen en esta fábrica es la técnica que conocemos como fotocerámica. Es decir, pasar la fotografía a través de un procedimiento complicado, pasarlo con esmalte, con óxidos metálicos y una gelatina, pues conseguir ahí unas calcomanías, no grabados, y pasarlo a la porcelana y cocerlo en tercera cocción. Como vemos aquí en este jarrón espléndido del Museo Nacional de Costa Rica. Es una fábrica que debió de tener tanto éxito en la época que debió de exportar mucho a América, de tal manera que incluso en la exposición que se hace en el año 1889, la exposición que se llama Flotante, en la que participa esta fábrica y que va por el Río de la Plata, pues se alaban los productos de esta fábrica, entre ellos los retratos. Y concretamente ya vemos aquí pues, la calidad de este jarrón, la decoración fotocerámica con esta señora, que a la vuelta del jarrón tienen sus iniciales, y que en una publicación hemos encontrado pues, que era la señora Micaela Mora, MM. Otro plato que se hace en esta fábrica, vemos que la calidad es enorme. Lo ponemos este plato solo para que veamos la similitud que guarda con el plato del Museo Arqueológico Nacional. Incluso está la misma marca en el reverso, idéntica. Y por fin llegamos al plato que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Ahora entendemos por qué Igual hizo esta pieza cuando Fortuny se había muerto muchísimos años antes de hacer este plato. Tal vez porque es verdad que cuando Ramón Ramón Alorda viajó a Venecia para estudiar pintura, pues realmente una de las obras de lo que conoció fue la pintura de Fortuny allí. El plato, junto al óvalo, está firmado Ramón Alorda y además pone pintó, luego no nos cabe ninguna duda de que es una obra suya, y en el reverso está la marca del mismo plato que vimos antes, Fábrica de Porcelana, Florensa Hermanos, Barcelona. Vemos además que alrededor del plato se han hecho una serie de decoraciones que están copiando obras de pinturas, acuarelas, dibujos de Fortuny. Como vemos de nuevo la gran relación que hay en estos momentos entre la fotografía y la pintura, de tal manera que el busto de Fortuny está, vamos, calcado al milímetro de un retrato fotográfico del tipo de este que tenemos aquí al lado. Y algunas de las obras que aparecen de Fortuny pues están copiando obras reales, como esta acuarela de este majo, que es una de las obras conocidas de Fortuny.
Y ya pasamos al final. La última fábrica en la que está Alorda, parece que aquí sí que está en los años 90, de tal manera que tenemos piezas firmadas en esos años. Como esta placa, la verdad es que hemos encontrado muchas placas. Luego debe ser una de las obras que más hizo en Pigman. Este tipo de placas con un tamaño que no suele pasar de 30 centímetros de alto y pues que está reflejando un poco el tipo de pintura costumbrista que se está haciendo en estos momentos. Concretamente, el de la Maja está firmado en Alorda, Cartuja, 1893. Y el que está al lado, con la Torre del Oro y el barco, pues Cartuja, Sevilla, Alorda. Ponemos solamente 2 ejemplos para que veamos un poco el tipo de obra que hacía. También de Alorda son estos 2 jarrones de una calidad impresionante y que se conservan en el Museo de Pigman de Sevilla. Y el que vemos en tono salmón está firmado Alorda y el otro, pues por paralelos, es idéntico, suponemos que también es de Alorda. Son de una calidad excepcional, así como la última pieza que vamos a presentar y que está en la colección de Ángel Sánchez Cabezudo y que vemos que también es una obra de una calidad extraordinaria, está firmado en el Solero Alorda y además tenemos la suerte de tener la fecha en el reverso del jarrón, Cartuja de Sevilla, 1899, que es el año en el que muere Alorda. Esto nos sirve un poquito para que veamos que el plato que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional es una pieza extraordinaria y representativa de este Ramón Alorda, que desde luego es un ceramista que tenemos que estudiar como sea porque es interesantísimo y desde luego nos ayuda a entender todo este movimiento de fábricas que hay en España haciendo este tipo de decoración, por un lado historicista, fijándose en el mundo hispano-musulmán de los reflejos metálicos y por otro en este mundo neorrenacentista, historicista de finales del 19. Y eso es todo. Bueno, pues iniciamos el turno de preguntas, coloquio, todo junto. Lo de esta mañana y bueno, ¿alguna pregunta dirigida a los conferenciantes o iniciar el coloquio sobre algún tema en el que podamos participar? Pues nada, está invitado a hacerlo. Bueno, quería felicitarte por tu trabajo, me parece estupendo como ya me esperaba. Y era simplemente para comentarte que una amiga mía de Sevilla, se llama María Acuña Alorda, siempre me ha dicho que era descendiente de este Alorda. Creo que tiene algunas piezas de Alorda y me parece recordar haber visto la firma y era la misma. Y yo creo que era de la fase en que pinta Alorda las placas, porque lo que ella recuerda y la que siempre me ha comentado, cuando veas que en subasta sale alguna pieza de Alorda, por favor avísame porque si puedo la compro. Sí. De manera que si quieres te puedes poner en contacto con... Sí, me interesaría muchísimo porque es que ya a raíz de esto ya pues hay bastante gente interesada en Alorda. Unos por coleccionismo, otros porque están estudiando una de las fábricas desconocidas desconocidas. Igual Toni Casanova sabe algo más de esta fábrica, pero yo no he encontrado ningún artículo sobre ella, solamente cosas sueltas sobre sobre Florensa Hermanos. Son referencias sueltas, pero hay gente interesada y que está estudiándola también. Entonces, yo creo que si nos ponemos de acuerdo todos los que estamos estudiando Alorda en distintos momentos, puede salir algo interesante. Y también tenía interés en comentarte una cosa que me llama la atención. Cuando has mencionado que frecuentemente estos pintores se presentan como pintores de óleo. Y sí que recuerdo algunos textos que he leído, los pintores que se preciaban de ser buenos pintores de cerámica en ese momento, han pasado todos por las escuelas que se promocionan desde Madrid, que se llaman escuelas de artes, no son artes y oficios, se llamaba entonces arte, industria y bellas artes. Y casi todos, los buenos, terminaban siendo becados por las diputaciones provinciales
Sí. Iban a Venecia, iban a Roma y cuando volvían hacían pintura de casacones, como la que hemos visto de Fortuny, que se convirtió, como tú sabes, en un auténtico mito. Y de hecho es muy curioso porque algunas de las piezas que has proyectado, a mí me da la sensación de que están hechas ya con pintura a la grasa y con los fondos uniformes hechos por pulverización, que es como si una especie de Casi todas son a la grasa, protoaerógrafo. creo. Todas las de porcelana son a la grasa. Exacto. Entonces es un estilo en el que en Pigman incluso terminan haciendo zócalos completos. Hay algunos, se conserva algunos. Entonces, pues nada, te animo porque me parece que es un tema estupendo y creo que puede terminar dando muchas claves. Yo creo que sí, que hay que estudiar a Lorda como sea. Abraham, yo quería hacerte una pregunta. Las placas que recuerdan a Alcora, ¿es que eran con moldes de Alcora? Pues yo creo que podían ser perfectamente con moldes de Alcora. De hecho, Eusebio Zuloaga fue un gran coleccionista de cerámica y yo concretamente en el Instituto de Valencia de Don Juan, algunas de las que fui, pregunté si se sabía allí, si en el archivo se había encontrado alguna referencia sobre las piezas de Eusebio Zuloaga que compró el conde de Valencia de Don Juan. Hay un texto, una nota diciendo que gran parte de las cerámicas de la colección de Eusebio Zuloaga, del padre de los ceramistas, las compró el conde de Valencia de Don Juan. Pero, bueno, aquí tenemos a Cristina Partarroyo, que yo la última vez que te pregunté me dijiste que no sabías ninguna pieza que pudiera venir de Eusebio Zuloaga. Entre esas piezas que te digo, por fotografías, he visto que algunas de ellas son de Alcora y estoy seguro de que, bueno, es que es muy típico de ellos, porque el concepto que tenemos ahora de copia no lo tenían en esta época. O sea, ahora nosotros que alguien copia algo nos parece que qué poco original es, pero es que en el siglo XIX el copiar algo era un honor y era decir qué bien lo ha hecho, qué artista es. O sea, entonces ellos el copiar y hacer moldes de las cosas les parecía lo más normal del mundo. Y yo pienso que están hechas con moldes de Alcora de algunas de las piezas que ellos han tenido en su momento, en algunos de sus momentos. Eso seguro. Es que hacen varios modelos. Aquí he presentado esta, que está en el Museo Arqueológico Nacional, pero de la Moncloa se conservan cornucopias, pero extraordinarias. En el Museo de Historia hay dos que son, esas sí que no tienen que ver nada con Alcora, son cornucopias como el doble o el triple de tamaño, están inspiradas en las cornucopias, pero son otro modelo. Entonces, yo creo que copian literalmente, seguramente sacadas de molde algunas, y otras reinterpretan los modelos. Es algo muy, muy típico en los Zuloaga. O sea, no tienen ningún complejo en sacar moldes. De hecho, conocemos otras obras en que están sacadas de un molde, pero es algo habitual en el taller. Un comentario que quería hacerte, que en el Museo de Sèvres se conserva una maqueta de un horno de Alcora que regaló Hermenegildo Zuloaga. Sí. Sí, hay otra nota por ahí en la documentación que dice que Eusebio Zuloaga, en agradecimiento a que la Escuela de Sèvres aceptó a sus hijos para aprender, les regaló una selección de la colección de sus cerámicas. O sea, que alguna fue a parar al Valencia de Don Juan, otra a la Escuela de Sèvres y otras pues las vendería o acabaron en los fondos ahora mismo del Museo Zuloaga, puesto que parte de la colección de de Eusebio Zuloaga fue a parar incluso en la colección del pintor Ignacio Zuloaga. También puede ser que algunas de las cerámicas que se conserven vengan de ahí, de la colección de Eusebio Zuloaga, puesto que hay algunas cerámicas interesantes, algunas antiguas. Quería comentarte también una pequeña cuestión que me ha llamado la atención en los comentarios que has hecho de las piezas, que era ese giro que toma la producción de los Zuloaga hacia piezas no de modelo italiano, sino español. Y sí que recuerdo algunos textos que he leído que en torno a 1880 aproximadamente empieza un movimiento antifrancés, con lo cual todo lo que es rocalla se deja completamente aparte y se inicia todo un movimiento de reivindicación de lo que son las esencias del arte genuinamente español, que es donde se encuadran muchas de las producciones que empiezan a partir de los años 80. Entonces, me gustaría, si en algún momento pudieras ver si
realmente el taller de los Zuloaga refleja ese fenómeno que se hace Totalmente. de carácter nacional. No solamente lo refleja, sino que encima hay algún comentario en algún documento en el que después de esa primera etapa, que su modelo es el neorrenacimiento tipo italiano de la Robbia, pasa por una etapa intermedia en que está haciendo cosas modernistas, impresionantes. O sea, hay toda una etapa de los Zuloaga en la fábrica de la Moncloa que hace unas decoraciones modernistas impresionantes, unos modelos. Yo recuerdo cuando se hizo el congreso en Cataluña de la Asociación de Ceramología, pues yo presenté una comunicación sobre modelos modernistas de los Zuloaga en la fábrica de Vargas. Y claro, pues recuerdo que luego vinieron a verme pues algunas de las grandes especialistas catalanas en modernismo, como Mireia Fresa, y me dijo, pero bueno, estamos asombrados, pero que esto lo hacía Daniel Zuloaga. Claro, no se podían imaginar pues esos platos con estas mujeres con cabellos al viento en plan monja y esos pavos reales, todo ese modernismo impresionante. Y después de ese intervalo de modernismo, en el año 1908, cuando empieza en San Juan de los Caballeros, claro, con ese pedazo de edificio tan románico, tan español, toda esa decoración que hay dentro de la iglesia, de capiteles románicos, pues cuando empieza a interpretar el neorrenacimiento ya tipo Alcázar tipo Niculoso Pisano, pues él... Hay por ahí algún documento que dice, no recuerdo ahora, pero estoy citando de memoria, pero dice, yo no quiero, como que renuncia a todo lo modernista porque dice que eso es muy francés y que él quiere hacer lo típicamente español, como el Niculoso Pisano y todo esto. O sea, que de alguna manera entronca con lo que me estás diciendo totalmente. Hay un fenómeno curioso y recuerdo que un texto que le escribe Ángel Tos, un amigo suyo arquitecto, le dice, me han encargado que haga el pabellón de España para la Exposición Universal de París de 1900. Y si lo voy a hacer a la francesa. Porque si los franceses tuvieron a un Villard de Honnecourt, nosotros tuvimos a un Sagrera. Entonces me llamó mucho la atención porque diciendo, nosotros, básicamente estaba hablando de la Corona de Aragón, tuvimos también un gran gótico. Y dice, y me voy a inspirar en la fachada de la Lonja de Valencia. Entonces, incluso, no solamente intentaron ver que en España hubo también un gran renacimiento, al que además le ponen un nombre concreto, plateresco, para diferenciarlo del renacimiento italiano, sino que después también descubren esa versión local, o esa versión nacional. Yo creo que con todo eso había una relación muy directa con el tema de las exposiciones universales, en que cada país quería llevar su pabellón, y aquí, como sabéis, hubo un debate tremendo acerca de si tenía que ser románico, que si tenía que ser, bueno, el románico no, porque entonces alemán, si tenía que ser gótico, gótico no, porque entonces se confunde con lo francés. Y decía, bueno, que sea plateresco. Y decía, bueno, es que eso puede confundirse con lo italiano. Entonces al final se decide muchas veces que se haga hispano-musulmán, que fue el único factor que nos diferenció de todos los países del norte de Europa. Pero yo creo que toda esa polémica estilística está detrás de esas múltiples opciones y de esas oposiciones a los franceses o a lo inglés, ¿no? Pues en el caso de los Zuloaga pasaron del neorrenacimiento italiano al plateresco español o al Niculoso Pisano, y pasaron de los reflejos hispano-musulmanes a la cerámica persa. Eso era, a partir de 1908, ya lo persa era como lo más curioso, porque eso sí que no tenía que ver nada con lo español. Sí. Hay una última cuestión, en fin, como verás me interesa muchísimo tu ponencia, porque me ha suscitado muchas cosas. Yo recuerdo que mi primer contacto con la colección Carranza, entonces era Miguel Ángel, que vivía todavía, fue que Miguel Ángel me mandó una foto de un plato que querían venderle como una pieza sevillana del siglo XVI, porque dice, es que es un plato de arista. Digo, en Sevilla no se hizo jamás un plato de arista, al menos no tenemos ni una sola documentación sobre eso. Y digo, esto es un plato hecho en 1880 de alguna escuela de artes y oficios que pretenden pasar a la vajilla los modelos de los azulejos. Y cuando has plantado ahí las imágenes de esos platos de arista, no los de entubados, sino los de arista, me da la impresión de que el plato que no llegó a comprar, después de la opinión que le di Miguel Ángel, yo creo que podría ser una pieza de Zuloaga. Pues no te extrañe, porque claro, aquí he puesto el plato que en relación con el Museo Arqueológico Nacional, pero de ese estilo en arista y en plan oriental hicieron muchos modelos. Claro, es que después me han llegado de Inglaterra consultas de que habían salido a subasta en
Londres y tal, platos que parecían que los querían vender como piezas hispano-musulmanas y eran todas de finales del 19, probablemente hechas en ese Y ambiente. además, ¿sabes qué pasa? Que es que en esta época casi nunca firman. Tanto en la época de la No, nunca Moncloa están como en firmados. y sobre todo cuando hacen piezas así como arista, molde, nunca firman. Y en Vargas casi tampoco. O sea, que es que realmente, bueno, Que serían hechos a molde y además rellenados por rellenadoras. sí, claro, que son por los los que que estaban no allí en eran la Moncloa, pintores. en el taller, me imagino, claro. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, Alfonso, yo quería preguntarte una cosa. Es sobre los alfares que has nombrado de Salamanca y Guadalajara. Ahí se han encontrado testares. No puedo responder la pregunta porque en principio se la tendríamos que hacer a Manu Moratinos, porque son de quien he tomado yo la referencia. Es más, incluso no he consultado yo la publicación que él menciona de esa autora que habla de este ceramista toledano que se establece en Salamanca, porque para mí era un tema completamente desconocido. Por eso he querido insistir al hablar de la colección de azulejos del Museo Arqueológico Nacional, al no poder verdaderamente hablar de toda la colección, en ese fenómeno que está pendiente de estudiar, que son precisamente esos alfares de producción provincial que no conocemos, pero que seguramente todos esos azulejos que tenemos en las reservas de los museos y en algunas colecciones privadas que no sabemos a qué centros corresponden, probablemente correspondan, igual que ha ocurrido con lo de Yin, a esos centros que todavía desconocemos. Entonces, no sé si hay alfares. Lo que sí que ha encontrado Manu Moratinos de, no sé si me has mencionado Valladolid o Salamanca. Sí, lo de Guadalajara, ¿no está aquí Ildefonso? Pero te puedes responder, Ángel, porque a mí me pareció interesantísimo lo de Cogolludo, que estaba documentado, por lo visto que estaba hecho, está el documento, vamos, que van a comprar los azulejos a Guadalajara. Y lo de Salamanca no lo sé, porque a esta autora que menciona Manuel Moratinos, que estoy pendiente ahora de conectar con él para que me diga dónde está publicada esa documentación, es la que comenta lo de este toledano que se establece en Salamanca, cuya producción no conozco tampoco, porque en el libro de Moratino tampoco reproduce esas piezas, simplemente lo menciona. Pero en cuanto me llegue la información te la paso, por supuesto. Yo miraba para atrás porque no sabía si estaba hasta esta mañana Ildefonso Ramírez, que es el arquitecto amigo de Alfonso y mío, sí, que nos llevó a Cogolludo. Entonces, y nos enseñó todo eso que había aparecido en la excavación del palacio. Él, posteriormente, porque tenía su estudio en Guadalajara y ha hecho muchas excavaciones en la ciudad, encontró hornos en la propia ciudad de Guadalajara con restos de cerámica, de azulejería de arista. Sí, de azulejería de arista decorada. Y por lo que respecta a Valladolid, hay una calle en donde también se han encontrado restos de hornos, que me parece que es Moratinos el que lo encontró, por lo menos lo estudió, estos restos, una calle de ollerías, donde había toda ella de alfares y se conserva, y había aparecido también restos de esto. Pero es una pena, porque si hubiera estado ahora en la tarde Ildefonso Ramírez nos lo habría aclarado muy bien, porque es él el que, a través de quien yo lo sé. Que he leído en varios sitios y tal, el caolín se llegó a encontrar aquí cerca, en Guadalajara. Y Subero fue el último. En Torrijos. En Torrijos al menos lo encontró Eusebio Zuloaga. En Galapagar sí. Pero Sí. yo tengo entendido que Subero en su último lo encontró en Guadalajara. Y además que era de buena calidad. Digo, pues si me lo podéis aclarar. Sí, aquí cerca de Madrid, igual que también otro de los mejores caolines era el de Almería, de la zona de Cabo de Gata, que luego abasteció a la cerámica de Pigman. Y aquí en Guadarrama y en Guadalajara también se utilizó, sí, también hubo. Que de hecho se intenta usar también, el de Guadalajara incluso antes, se conoce el yacimiento, se intenta utilizar ya antes para
para Buen Retiro. Lo que pasa es que Sureda se da cuenta de que la magnesita es un material mucho más barato, que además estaba al lado de Madrid, y daba otro tipo de porcelana que además era mucho más barata de producir, que es lo que le interesa, porque Sureda es que tiene ya en época de Buen Retiro una mentalidad de hombre que ha hecho la revolución industrial, no todavía esa mentalidad del siglo XVIII, ¿no? Pero sí que había. Yo tengo una duda al respecto. Sureda dice en una de sus memorias que conocía el feldespato, o sea que el feldespato ya lo había descubierto Zalacker, que le estaba buscando algunas minas de caolín y cuando encuentra la magnesita, él en realidad lo que hace es sustituir, o sea, se ve, o no sé si ya ha experimentado con caolín en Sèvres, y se da cuenta que la magnesita tiene el mismo comportamiento que el caolín, o sea, que con un fundente se cohesiona, pero de una manera natural, sin una frita. Entonces, tú has comentado que eso es una porcelana tierna. Para mí es una porcelana dura, diferente, pero es natural. O sea, no es una porcelana tierna porque no tiene una frita por medio, ¿no? Entonces ahí, como hay tantísimos líos sobre las pastas híbridas, no híbridas, mixtas, naturales, artificiales y sobre todo que se complica muchísimo en el siglo XIX, no sé hasta qué punto lo de Sureda era un conocimiento casual, o sea, o no, o ya conocía alguna pasta mixta con magnesita anterior, como además dice Castaldo, ¿no? Pues no sé, yo quería plantearos si conocéis algo del tema y nos lo podéis aclarar. A mí me vendría muy bien. Bueno, el feldespato se conoce desde el momento en que, o sea, se conoce mucho antes de saber que la porcelana lleva caolín, ya a finales del XVII se sabe que lleva feldespato. Ya el problema es, claro, o sea, la porcelana de Sureda, lo que yo he dicho, bueno, es como una pasta blanda, realmente es lo que Brongniart, el director de Sèvres, va a decir que es la porcelana de Madrid, que con ese nombre se la conoce a principios del siglo XIX, porque no tiene las características de una pasta dura a la manera de Sajonia, que sería el ejemplo que siempre tiene como porcelana caolínica de las propiedades perfectas que más se puede parecer a una porcelana oriental, es lo más parecido en sonoridad, traslúcido, blancura, etcétera, a lo que sería una porcelana oriental. Y luego está todo el grupo de las pastas, bueno, pues como antes cuando hablaba María Antonia Casanovas, de la poca importancia, o sea, de que la utilización de pastas que no eran porcelana, pero que tenían esa apariencia, que es lo que interesaba, Sèvres realmente no va a hacer una pasta caolínica y dura hasta 1780. Realmente toda la mejor producción de Sèvres, desde los años 40 hasta los años 80, es una pasta blanda, pero da igual, porque tiene unas propiedades que además eran diferentes a las estas. Lo que pasa que es cierto que, por ejemplo, en cuestión de translúcidas, o sea, es mucho menos, son casi translúcidas. Yo en el Valencia de Don Juan, con piezas que proceden directamente de la pasta que viene de la primera época, de la pasta que traen de Nápoles, y piezas que traen luego, cuando tú las pones a la luz, la reacción es completamente diferente. Unas son translúcidas porque Nápoles era la única pasta blanca caolínica, lo único es que llevaba yeso, en fin, es una pasta muy particular. Sí, Capodimonte. No, Capodimonte, antes de trasladar. Entonces, nada más trasladarlo a Madrid, las primeras piezas que hay todavía tienen esa característica que luego desaparece, que tampoco la tiene la porcelana de Sureda. O sea, la porcelana que llamaban porcelana de Madrid, es que en ese momento ya da igual. Es que yo creo que a principios del siglo XIX es que es el mundo de las pastas. Es que los ingleses han utilizado ya la magnesita cuando utilizaban la piedra de pipa en el siglo XVIII. Es que Alcora la va a utilizar cuando haga la tierra de pipa. Es decir, que bueno, es que a partir de la segunda mitad del XVIII y a partir de Inglaterra ya el secreto de la porcelana ha desaparecido y hay un montón de pastas, ¿no? A mí hay una cuestión que me ha llamado la atención algunas veces al leer los textos antiguos, que con independencia que estuviesen preocupados por hacer una pasta cuanto más blanca mejor, para hacer para los fondos de las decoraciones, y también que buscaran la sonoridad, la translucidez,
me ha llamado la atención cuando he estado estudiando cosas de Pickman y del siglo XIX que decían, es loza feldespática como la inglesa porque resiste el fuego. Es decir, a mí me parece que ahí está también un tema muy funcional, que es la evolución de la propia cocina y la evolución de las costumbres de las comidas ya numerosas que empieza a organizar la propia burguesía, que necesitaban no solamente renovaron totalmente la dieta, digamos, y los menús, sino que además, al hacer comidas muy numerosas, tenían que mantener calientes los platos durante mucho tiempo para no servirlos fríos, que era siempre uno de los grandes problemas de los restaurantes, ¿no? Y los ponían sobre planchas de las llamadas cocinas económicas, que eran metálicas, y que un plato de loza se raja. Entonces, uno de los reclamos publicitarios que utilizaba Pickman y Sargadelo y tal, ¿verdad? Mi porcelana o mi loza es como la feldespática inglesa, porque resiste el fuego. Yo creo que conviene también que pensemos en esas cuestiones que no son tanto estéticas como puramente domésticas y funcionales, ¿no? Bueno, realmente la porcelana, según se hacía hace 1000 años en Jin-de-Jen, hay una zona que se llama kaolin y de ahí viene el kaolin. Y una porcelana normal tiene un 50% de kaolin, un 25% de feldespato, que los chinos llamaban petunce, y bueno, y luego un 25% de sílice. A su vez, los chinos han influenciado sobre la cerámica europea y los ingleses hacían lo que se llama bone china, que tiene una translucidez mayor y que se hacía con ceniza de huesos. Y aquí, desde los Medici, que mezclaban cristal con las pastas blancas para hacer porcelana, ha habido unos intentos continuados. Pero vamos, en el sonido, en translucidez, una porcelana Qianglong es lo mejor que hay. Con gran cantidad de kaolin, si no, no se puede. Y hoy en día pagamos la porcelana a precios desorbitados con tal de que tenga kaolin. Yo respecto a lo que has comentado, Alfonso, sí que me resulta muy, muy interesante en el siglo XVIII el desarrollo paralelo, por un lado de la porcelana y por el otro lado de la loza inglesa, y está eminentemente práctica. O sea, mientras unos se dedican a la belleza, otros se dedican a lo más rentable desde el punto de vista del uso o del dinero, puesto que la burguesía va avanzando, la burguesía ya va predominando, alcanzará el poder, se ve, está anunciado, y a esa burguesía se le va a destinar masivamente la producción de loza. Y eso es lo que los españoles intentaremos recoger, ¿no? Ya a finales del 19 y finales del 18 y principios del 19. Ese sentido inglés eminentemente práctico, por ejemplo el de Wedgwood, que Wedgwood es un genio autodidacta de la química, que es capaz de hacer porcelana o hacer lo que se tercie, se inventa 80 pastas de greses, mejora todas las lozas de alta temperatura, todas las pastas de alta temperatura. A él no le interesa la porcelana. O sea, el primero le interesa el grés que él se ha inventado para la demanda de esa alta sociedad o de esa élite que tiene un gusto neoclásico determinado, y por otro lado le interesa perfeccionar las lozas para las vajillas de la burguesía. Él combina las dos cosas, pero se aparta completamente de la porcelana por un sentido absolutamente práctico y dentro de la trayectoria que han llevado los alfareros de Staffordshire. Y esa evolución a mí me parece fascinante, igual que me parece fascinante la evolución de la porcelana, en la que se integra. O sea, sí que a lo mejor ya da igual el tipo de pastas que sean, pero sí lo que hay ahí es un proceso de investigación químico impresionante, que se queda reflejado, por ejemplo, en la Real Academia Francesa de las Ciencias. O sea, está la porcelana que
bueno, que es el objeto precioso de prestigio y tal, tiene por detrás una investigación que va a empujar además el desarrollo de la química. Y esos procesos que están todos en la Ilustración, ¿no?, vinculados a la Ilustración, me parece muy interesantes, vamos, que yo creo que también están detrás bueno, está detrás de que al final las porcelanas duras triunfen en el siglo XIX y a la vez las lozas feldespáticas, y ya entonces ya absolutamente dirigidas a lo práctico, o sea, a la vajilla, las vajillas de Limoges, que se parecen tanto a las de la Moncloa, y luego las lozas hiperresistentes que hemos heredado también en nuestra época. Sí, bueno, es que solamente hay una diferencia, que en el siglo XVIII, pues sabéis, el que llevaba, que lo que para nosotros sería un químico que tenía el secreto de la pasta, era el arcanista, es decir, que era un secreto. Y en el siglo XVIII en Inglaterra son patentes que se registran de propiedad. O sea, es que son dos mundos diferentes. O sea, el que crea la porcelana del XVIII, todas las grandes fábricas, generalmente unidas al poder, y la creación de las fábricas burguesas, es que han evolucionado, es que están en lo que luego nosotros llegaremos en el XIX, el resto de Europa. Entonces, es que tanto todo lo que tú dices de las pajillas, de buscar la practicidad, es que no tiene nada que ver. Es que en Sèvres les daba igual. O sea, lo que querían es que fuera bonito y que tuviera oro de 24 quilates de 5 colores diferentes en una misma orla. O sea, eran cosas... Es que son piezas diferentes, ¿no? Realmente. Y entonces, pues claro, la evolución, por ejemplo, en España, esa evolución se produce en el XIX, claro. ¿Alguna pregunta más, comentario, indicación? Bueno, pues entonces ya damos por cerrada esta jornada. Gracias por su atención.